Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente en este curso virtual de nociones elementales de tomografía multicorte. Mi nombre es Victoria Serrano, como ya saben, me han escuchado en otros módulos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre angio-TC de arterias pulmonares, específicamente el protocolo y bueno, y algunas otras consideraciones que se deben tener en cuenta para realizar el estudio correctamente. No me voy a volver a presentar, ya me conocen, soy licenciada en imagenología, vivo en Montevideo, Uruguay, soy docente y además trabajo en dos instituciones, una pública y una privada, en dos tomógrafos multicorte de 16 hileras y bueno, en este caso les voy a hablar en general sobre el protocolo en sí de angio-TC de arterias pulmonares y tratando de ampliar el espectro en bueno, cómo se trabaja en el resto también de los equipos. Espero que sea de utilidad. Muy bien, la angio-TC de arterias pulmonares, como su definición lo indica, es el estudio vascular por tomografía de las arterias pulmonares. Para poder realizar este estudio vamos a utilizar un medio de contraste iodado hidrosoluble, el cual vamos a inyectar por vía venosa periférica. La angio-TC de arterias pulmonares es uno de los estudios más complejos de realizar en tomografía. ¿Y por qué? Porque para poder lograr un estudio ideal entran en juego muchas variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar el estudio para que quede hecho correctamente. ¿Y cómo obtenemos un estudio ideal? Logrando buenos tiempos. ¿Qué quiere decir buenos tiempos? Buenos tiempos con respecto a el medio de contraste. Es decir, vamos a tener un ingreso por vía venosa periférica y tenemos que lograr en un buen tiempo que las arterias pulmonares queden contrastadas con muy buena atenuación para poder diagnosticar un tromboembolismo pulmonar, que son esas siglas, TEP, ¿no? Entonces a eso me refiero con lograr buenos tiempos. Hay que lograr que las arterias pulmonares y periféricas del pulmón queden bien contrastadas, con buena atenuación. Y eso es difícil de lograr, pero bueno, no es imposible. Para esto hay que tener en cuenta muchas variables que son las que voy a intentar explicar y espero que se entienda. Como les decía, el medio de contraste va a entrar por miembro superior, puede ser derecho o izquierdo, va a ingresar principalmente o si es que se pudiera en una vena de la flexura del codo, ya que por su calibre nos permite utilizar flujos, velocidades de flujos altas. Para este estudio la precisamos. Entonces es muy importante si se puede realizar el enfermero en este caso una punción, una vía venosa periférica a nivel de la flexura del codo, ¿sí? Para poder obtener un buen calibre. Claro que si el paciente tiene un buen calibre en lo que es la mano, el dorso de la mano, entonces se le colocará la vía donde se considere el mejor lugar. Bien, entonces les decía que el circuito del medio contraste ingresa por lo que es el torrente sanguíneo venoso, se va a extender a lo largo del miembro superior, va a llegar a la vena subclavia, de allí al tronco venoso brachiocefálico y luego va a desembocar el contraste en la vena cava superior. La vena cava superior va a hacer ingreso a la aurícula derecha, luego el contraste va a circular por el ventrículo derecho y de allí se va a expandir el contraste a través de las arterias pulmonares, ¿sí? Entonces, luego de ese contraste que se va a recorrer todas las arterias pulmonares, va a volver
ese contraste por lo que es las venas pulmonares, va a llegar a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, para luego ser eyectada hacia la aorta, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, sabiendo que al primer lugar o al primer vaso grande que va a llegar el medio de contraste va a ser a las arterias pulmonares, que es donde nosotros vamos a querer obtener una buena atenuación de esos vasos y lógicamente el médico realizará el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces, sabiendo esto como primera instancia, como primera medida, ya tenemos que tener ya vamos a tener un panorama un poco más claro para la realización de este estudio. Dicho esto, lo del medio de contraste, voy a pasar a comentarles lo que son las consideraciones en general, ¿sí? Tanto del equipo como consideraciones en el cálculo del tiempo y como lo que vamos a tener en cuenta también, que es la bomba inyectora. Entonces, estas consideraciones que son importantes nos van a servir para visualizar cómo vamos a encarar el estudio para que nos quede en condiciones óptimas o con un buen criterio técnico para poder realizar y que nos quede un estudio de alta calidad diagnóstica, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero de lo que es el equipo. El equipo, nosotros tenemos que reconocer algunas características y que son muy importantes para todos los estudios de angio-TC, pero fundamentalmente en este caso, que es un estudio rápido, porque el tiempo en el que llega el medio de contraste a las arterias pulmonares es un tiempo rápido. Entonces necesitamos que nuestro estudio, nuestro equipo, funcione de una manera rápida. Entonces, ¿cuáles son las características o las herramientas técnicas que voy a tener en cuenta en mi equipo? Primero, punto número 1, el tiempo de giro del tubo. ¿Cuánto demora el tubo en girar 360 grados? ¿Sí? Eso es un factor muy importante para la realización del estudio. No es lo mismo que gire a un segundo, que haga la vuelta de 360 grados sobre el eje del paciente, del cuerpo del paciente, en un segundo, que un tiempo de 0,8 o de 0,5 o de 0,3. Para las angio-TC vamos a utilizar tiempos menores a un segundo, ¿sí? Para que el estudio sea rápido. Y el otro factor importante es el factor pitch, que como lo había comentado en los primeros módulos de este mismo curso, les decía que el factor pitch es determinante en el tiempo del estudio. Entonces vamos a utilizar factores de pitch mayores a 1, ¿sí? ¿Y de qué va a depender si va a ser 1,2, 1,3, 1,5, 1,7, 2? Va a depender un poco de la rapidez del equipo. Y la rapidez del equipo también depende de la cantidad de hileras que tenga ese equipo. Entonces, decíamos al principio, en los primeros módulos, cuando les hablé de factor pitch, les decía que cuando el factor pitch se aleja del 1, del factor 1, vamos perdiendo resolución espacial. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Pero nosotros, para poder hacer una buena angio-TC, necesitamos tener muy buena resolución temporal. Quiere decir que mi estudio tiene que ser rápido. Entonces, voy a tratar de optimizar ese tiempo aumentando el factor pitch en detrimento de una resolución espacial. ¿En dónde vamos a perder resolución espacial? Bueno, vamos a perder en el resto de las estructuras, pero las arterias, como van a estar con contraste, van a tener una resolución espacial suficiente como para poder obtener un buen resultado en ese sentido. Les decía que la cantidad de hileras que tiene el equipo también es determinante, porque cuando tenemos mayor cantidad de hileras, la cobertura del haz, o sea, de esos 360 grados que va a girar el tubo, va a ser mayor. Entonces, el tiempo va a ser menor. Quiere decir que se va a adquirir en menor tiempo un estudio si la cantidad de hileras es mayor a 16, a 32, a 64. Conforme van aumentando la cantidad de hileras, mi estudio va siendo
cada vez más rápido. Entonces eso también lo tengo que tener en cuenta. Si yo trabajo en dos equipos distintos, uno es de 16 hileras y el otro es de 64, mi protocolo no va a ser idéntico, por más que sea la misma marca el equipo, porque la cantidad de hileras va a determinar la colimación de las. Y la colimación de las va a ser determinante en la cantidad de longitud que se va adquiriendo a medida que la camilla va avanzando, ¿sí? De eso hablamos en cuanto a lo que es la cobertura de esa radiación, de esa longitud, de ese tamaño del haz colimado. Bien, esto es lo que hace al equipo. En cuanto al cálculo del tiempo, no solamente va a depender del equipo con el que trabajamos, sino que también un parámetro muy importante es la edad del paciente, ¿sí? No es lo mismo un paciente joven que un paciente adulto mayor o un paciente niño, un bebé, que de un adulto joven o de un adulto mayor. Entonces, cuanto más avanzada es la edad del paciente, la circulación es más lenta. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio de aorta o de miembros inferiores, no va a tener tanta relevancia los segundos que se pierdan por la edad del paciente. Si bien es importante en estos estudios, es mucho más importante en una angio-TC de arterias pulmonares, ¿sí? O sea que la edad del paciente nos va a determinar también a cuántos segundos se va a disparar el equipo, ¿sí? Bien. Y también la historia clínica, porque un paciente que puede ser joven y podemos suponer que tiene una función cardíaca normal, pero hay pacientes jóvenes que tienen una alteración en la función cardíaca. Quiere decir que el corazón o va más rápido o el corazón va más lento. Y esto también es determinante en el cálculo del tiempo, ¿sí? Por eso es muy importante conocer de antemano los datos clínicos o las historias clínicas. Simplemente sabiendo si la función cardíaca es normal o está alterada, con ese solo dato ya vamos a tener una instancia de razonamiento en cuanto a lo que es el cálculo del tiempo. Y lo otro que es muy importante para calcular el tiempo es la vía venosa periférica, ¿sí? Si nosotros tenemos una vía venosa periférica de un calibre 20, va a ser distinto el tiempo, ¿sí?, que si tengo una de calibre 18. Para las angio-TC, la mejor vía venosa periférica, el mejor calibre, es de 18G, ¿sí? O sea que eso nos va a ayudar o nos va a permitir que el bolo de contraste llegue más rápidamente y además el realce de contraste sea mejor, ¿sí? O sea que en cuanto al cálculo del tiempo, estas tres pautas o estos tres pasitos son muy importantes para poder realizar bien el estudio. Y la otra cosa a tener en cuenta es la bomba inyectora. Por supuesto que si yo tengo una bomba inyectora de doble cabezal, la posibilidad de inyectar contraste y en la otra jeringa tener suero y tener la posibilidad de inyectar suero a continuación del contraste va a mejorar mi realce en las paredes arteriales, ¿sí? Pero bueno, no quiere decir que si no es doble cabezal no voy a poder hacer una angio-TC de arterias pulmonares. No, lo que estoy diciendo es que mejora el rendimiento del estudio si se tiene una bomba inyectora de doble cabezal. El doble cabezal va a ser una jeringa va a obtener medio de contraste y la otra jeringa va a obtener suero. Y en este sentido se va a inyectar primero el medio de contraste y a continuación el suero, ¿sí? Luego la concentración del yodo, si nosotros tenemos un medio de contraste con mayor concentración de yodo, voy a obtener mejores resultados que si tengo uno de baja concentración. Baja concentración, en realidad estamos hablando de 300 o 320, la concentración del yodo en el medio de contraste, que se utilizan habitualmente para los estudios convencionales, estudios de tomografía contrastados. Sin embargo, para las angio-TC conviene tener una concentración de al menos 370, ¿sí?
Lo mismo que expliqué para la bomba doble cabezal. Si no se tiene uno de mayor concentración, no significa que no se va a poder realizar el estudio. Se puede perfectamente realizar, solamente que estoy hablando del mejor rendimiento en cuanto a lo que es el contraste. Pero sabemos las realidades de algunas instituciones que, bueno, que no se puede contar con todo el material necesario y un medio de contraste de mayor concentración es más caro. Entonces probablemente en la institución no esté disponible, ¿sí? Y la otra cosa es que vamos a necesitar una buena velocidad de flujo y eso va a depender de la vía venosa periférica que se haya colocado, ¿sí? Eso lo vamos a marcar en la bomba inyectora para poder obtener buenos resultados. Entonces, haciendo esta introducción, voy a aclarar paso por paso. Bien, en cuanto al equipo, entonces decíamos que el tiempo de giro del tubo es necesario el menor tiempo posible, ¿sí? Porque esto nos va a permitir tener una imagen rápidamente, o sea, en 360 grados voy a poder obtener información de toda la rodaja que se adquirió y si se adquirió en un tiempo más rápido me va a significar un rendimiento en cuanto al tiempo. Voy a obtener mejores tiempos porque va a ser más rápido esa adquisición de la imagen, ¿sí? Les decía, el factor pitch debe ser mayor a 1. Frecuentemente utilizamos 1,5 o 1,7 para equipos de 16 y 32 y 64 hileras. Va a depender de la cantidad de hileras que tenga, ¿sí? Pero si tengo equipos de mayores de 64 hileras, puedo obtener un pitch menor a 1,5, por lo que yo les decía que en realidad cuanto más cercano al 1, mejor es la resolución espacial, ¿sí? Pero bueno, sabemos que con equipos de 16 hileras nuestro estudio tiene que ser rápido y la única manera es acelerar el tiempo aumentando el factor pitch de 1,5 o 1,7 aproximadamente, ¿sí? Entonces les decía que la cantidad de hileras, voy a poner el puntero, la cantidad de hileras de detectores que tenga el equipo es determinante en el protocolo, porque a mayor cantidad de hileras que se tenga en el eje Z, ¿sí? Aquí tengo la cabeza del paciente, los pies del paciente, y a mayor cantidad de hileras, más rápido va a ser la adquisición de imágenes, porque hay una mayor cobertura en el haz colimado. Sin embargo, si tengo un equipo de menor hileras, por ejemplo, de 16 hileras, voy a obtener en mayor tiempo porque mi tubo, para poder adquirir la misma distancia que se adquirió en este equipo con mayor cantidad de hileras, va a tener que girar 2 o más veces el tubo alrededor del paciente para poder lograr la misma longitud. Por lo tanto, los equipos que tienen mayor cantidad de hileras van a ser más rápidos y es por esta razón que vamos a poder tener la posibilidad de disminuir el factor pitch para generar mejor resolución espacial. En cuanto al cálculo del tiempo, les decía, la edad del paciente es importante a tenerla en cuenta, porque a menor edad la frecuencia cardíaca es mayor. Por lo tanto, la circulación del contraste en el torrente sanguíneo va a ser más rápida, ¿sí? Y mis tiempos de adquisición van a ser más rápidos. Quiere decir que al inyectarse el contraste por la vía venosa periférica, va a llegar más rápido al lugar donde yo quiero, por lo tanto, mi estudio se va a tener que adquirir en un tiempo más precoz que en un paciente con edad más avanzada. En cuanto a la historia clínica, la insuficiencia cardíaca o alteraciones en el ritmo cardíaco varía los tiempos de adquisición también, como lo expliqué en un principio, en el comienzo, haciendo que mi estudio sea más lento. Entonces, tenemos frecuencias cardíacas que son más lentas, mi estudio va a ser, la adquisición de mi estudio va a ser más lenta. Por lo tanto, no puedo tener el mismo protocolo o utilizar el mismo protocolo para un tipo de paciente que para otro.
quizás lo que es en cuanto a las herramientas técnicas o en cuanto a los parámetros técnicos no va a haber modificación, no se va a modificar el factor pitch, no se va a modificar el giro del tubo, pero sí se va a modificar el tiempo que se obtiene en el Smart Prep o en el Bolus Tracking, ¿sí? Va a ser mayor porque si lo hacemos precozmente vamos a tener muchos cortes, ¿sí? Hasta que el contraste haya llegado al lugar donde nosotros queremos, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque además nosotros vamos a colocar el corte testigo que se utiliza para verificar la llegada del medio de contraste y saber si está en tiempo de adquirirse el estudio. Entonces vamos a tener una modificación, ¿sí? En cuanto a la vía venosa periférica, bueno, el acceso venoso debe ser en primera instancia catéter Jelco o Avocat 18G, como les expliqué anteriormente, y de no ser posible se va a utilizar un acceso venoso al menos con un catéter 20G. Esto lo que nos va a permitir es poder tener una velocidad de flujo, ¿sí? Mayor, y nuestro estudio va a quedar con una mejor adherencia en cuanto al medio de contraste. Entonces, este diámetro, como les explicaba, les doy un ejemplo de lo que es la velocidad de flujo, que es muy importante para este estudio. Les explicaba que si tengo un catéter de un diámetro de 18G, nos va a permitir que la velocidad de flujo sea alrededor de 5, que eso es lo que nos va a permitir que nuestro estudio sea óptimo y que el contraste se adhiera en las paredes y permanezca allí, aunque en un tiempo muy corto, una mayor adherencia, y por lo tanto nuestro estudio nos va a quedar mejor, ¿sí? En cuanto a lo que es el medio de contraste. Tenemos que ver las arterias bien blancas pintadas y el flujo, la velocidad de flujo de 5 mililitros por segundo, lo que nos va a permitir es justamente que nuestras arterias se vean más blancas, ¿sí? Esta es una bomba doble cabezal, la cual tiene contraste y suero. Y a continuación del contraste se va a inyectar el suero. Bien. Bomba inyectora, dijimos doble cabezal, medio de contraste y solución salina. La concentración de yodo de 370. Acá les voy a explicar algo que es muy importante. El volumen que vamos a utilizar para una angio-TC de arterias pulmonares, distinto de lo que es una angio-TC de aorta, va a ser en menor cantidad, ¿sí? Créanme que con 40 centímetros cúbicos de contraste o 50 centímetros cúbicos de contraste más 50 centímetros cúbicos de suero, vamos a obtener un muy buen resultado. Y aquí hago la aclaración porque por lo general para un estudio contrastado o una angio-TC utilizamos 1 centímetro cúbico por kilogramo de peso, 1,5 y hasta 2 centímetros cúbicos por kilogramo de peso en cualquier estudio contrastado de tomografía. Sin embargo, en la angio-TC de arterias pulmonares vamos a utilizar 50 como máximo centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar una velocidad de flujo de 5 centímetros cúbicos, 5 mililitros por segundo, voy a inyectar contraste 50 mililitros. Miren el tiempo que demora en inyectar. Esto es muy importante, visualizar el tiempo en la bomba inyectora. Estamos hablando que un estudio de arterias pulmonares se adquiere aproximadamente entre los 10 y los 13 segundos, ¿sí? En condiciones normales y si el paciente no tiene alguna patología cardíaca severa asociada, ¿sí? Entonces, decíamos, 5 mililitros segundo, 50 mililitros en total.
El tiempo que se me calcula según esta velocidad de flujo es de 10 segundos. Por lo tanto, 10 segundos de suero más 10 segundos de contraste más 10 segundos que demora el suero, ya tengo 20 segundos. Y mi estudio de arterias pulmonares a los 13, 14, 15 segundos aproximadamente ya está finalizado. Por lo tanto, si yo coloco, por ejemplo, en un paciente que pesa 75 kilos, pongo un volumen de 75 a una velocidad de flujo de 5, probablemente el tiempo me suba a 14 o a 15 segundos. Por lo tanto, voy a estar inyectando medio de contraste y en algunos casos no se va a llegar a inyectar el suero, que ya el estudio ya terminó. Entonces, por esta razón, y como ayudado por la velocidad de flujo, la adherencia que tiene el medio de contraste a esta velocidad de flujo en este tiempo, a los 10, 12, 14 segundos, voy a tener un resultado mucho más que óptimo como para poder realizar un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Así que no es necesario inyectar contraste de más, ¿sí? Y además porque precisamos al suero para que haga una inyección inmediata. Esa inyección inmediata en un bolo también, una velocidad de flujo alta, ayuda a que el contraste se adhiera mejor a lo que son las arterias pulmonares. Por eso, esta aclaración me parece muy importante hacerla, porque además, un secretito, que el estudio de angio-TC para arterias pulmonares es complejo de realizar, a veces nos puede fallar y en ese fallo tenemos la posibilidad de volver a inyectar medio de contraste, optimizando ese tiempo del estudio, repetirlo por supuesto en detrimento de aumentar la dosis de radiación en este caso, pero bueno, en cuanto a la cantidad de contraste no vamos a provocar ninguna insuficiencia renal o alguna alteración renal por la inyección de medio de contraste de más. O sea que créanme que con 50 centímetros cúbicos es suficiente para un estudio de arterias pulmonares. Y otro secretito que más adelante les voy a comentar es que si el kilovoltaje se disminuye, también ayuda a mejorar ese rendimiento, ¿sí? Les pongo algo que es muy importante. Es muy importante controlar el PSI. ¿Qué es el PSI? Es una unidad de medida de la presión, ¿sí? La presión que ejerce la inyección de contraste en la vía periférica que está conectada al paciente. Entonces, ¿qué quiere decir? El PSI se va indicando a medida que se va inyectando y lo que nos va marcando en la bomba inyectora es la cantidad de PSI en tiempo real. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay una obstrucción porque la vía venosa se infiltró, si llega a 325 PSI, la bomba inyectora se va a bloquear, ¿sí? Y es importante controlarlo porque si nosotros tenemos una alteración rápida, que rápidamente sube ese límite de presión, quiere decir que la vía está haciendo fuerza, hay una obstrucción o una semi-obstrucción y el paciente puede estar o se le puede estar infiltrando esa vía venosa y el contraste estar no en el torrente sanguíneo, sino que estar en el miembro superior del brazo al que se le colocó la vía, ¿sí? Entonces es muy importante observar durante la inyección del contraste este límite de presión, el PSI, que todas las bombas inyectoras lo tienen, ¿sí? Bien, el protocolo de estudio para tener para hacer una angio-TC de arterias pulmonares, el paciente va a ir de cúbito dorsal, con los brazos hacia la cabeza, ¿sí? Depende del equipo, en algunos equipos entra con la cabeza, en otros equipos entra con los pies. Esto es una aclaración importante porque en realidad es indistinto de acuerdo al equipo en el que estamos trabajando. Se realiza uno o los dos scouts, también dependiendo del equipo en el que trabajemos. Vamos a planificar una adquisición sin medio de contraste si fuera necesario. En general lo solicita el médico imagenólogo. En gran frecuencia no se hace el estudio sin medio de contraste, pero es probable que nuestro protocolo
el que está en el equipo, tenga esta adquisición sin medio de contraste, por lo cual tengo que estar atento porque esa adquisición sin medio de contraste, el protocolo es muy distinto porque es un protocolo de rutina y probablemente el factor pitch y el giro del tubo no estén al tiempo que necesitamos para una angio-TC, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos un protocolo de angio-TC, cualquiera sea, debemos visualizar los parámetros técnicos que tiene el protocolo para identificar si realmente son los parámetros correctos para la angio o es para un estudio de rutina, ¿sí? Hecha esta aclaración, les comento que frecuentemente no se solicita esta adquisición sin medio de contraste. Bien, luego de la adquisición sin contraste se va a planificar la adquisición de angio-TC de arterias pulmonares. Como ustedes ven allí, no es necesario adquirir todo el tórax si en el caso, por ejemplo, que tengamos un equipo rápido de muchas hileras, podemos hacer una adquisición porque nos da bien el tiempo de realizarla, pero si estoy trabajando con un equipo de 16 hileras, entonces mi adquisición va a ser un poquito más acotada, ¿sí? Entonces, tenemos dos opciones de cómo realizar la planificación y de cómo empezar el estudio. Una es cráneo caudal, quiere decir que se empieza desde aquí hasta aquí, ¿sí? Desde por debajo del vértice pulmonar hasta la base del pulmón, tratando de abarcar hasta la silueta cardíaca, ¿sí? Ahí ya es suficiente. Y la otra opción es caudocraneal, de abajo hacia arriba. Estas dos opciones van a depender de la rapidez del equipo, de las condiciones del paciente, de la edad del paciente y de si tiene alguna alteración cardíaca o no. Si mi paciente es más joven, voy a tener que optimizar los tiempos y vamos a ir entrando de a poquito en estas dos opciones, cuándo marcar una y cuándo marcar la otra. Entonces, en cuanto a las especificaciones técnicas en el protocolo, voy a utilizar un espesor de corte lo más fino posible, ¿sí? Si tengo un equipo de 64 hileras en adelante, voy a poder obtener espesores de 0,6, pero si tengo equipos de 16 hileras, mi espesor de corte, por más que yo puedo adquirir estudios con espesores de 0,6, no es aconsejable en una angio-TC de cuerpo, ¿sí? De body, de tórax, de aorta, de miembros inferiores, porque, como expliqué anteriormente en la figura anterior, mi tubo va a tener que hacer mayor cantidad de giros y eso me va a llevar más tiempo, ¿sí? Si yo hago un espesor de corte, una colimación de las más chica. Entonces, en equipos de 16 hileras, la colimación de las generalmente es de 20 milímetros y mi espesor de corte efectivo va a ser de 1,2 milímetros, la obtención del mínimo espesor de corte para poder realizar reconstrucciones o un postprocesado de todas esas imágenes, ¿sí? Entonces, espesor de corte con 1,2 es suficiente, es un estudio isotrópico, por lo tanto me va a permitir buenas reconstrucciones en otros planos. Cuanto más fino es el espesor, mejor va a ser la resolución espacial, pero hay que tener en cuenta en el equipo en el que estoy trabajando. Bien, en cuanto al factor pitch, voy a utilizar un factor pitch de 1,3 en equipos de 64 hileras en adelante o un factor pitch de 1,5 y en equipos de 16 hileras vamos a tratar de utilizar un factor pitch de 1,7 justamente porque necesitamos que mi estudio sea más rápido porque tengo pocas cantidades de hileras. El giro del tubo va a ser de 0,5 segundos si tengo la posibilidad y si no va a ser de 0,6, 0,7, 0,8. Va a depender del tubo mismo que tenga el equipo. Recuerden que los equipos pueden ser de la misma marca y el mismo modelo, pero el tubo no ser el mismo. Entonces, el rendimiento que tiene un tubo puede no ser el mismo que el otro y el giro del tubo puede no ser exactamente igual. Entonces, si comparamos dos equipos de las mismas características, podemos tener ahí una diferencia en cuanto al giro del tubo. Tratamos siempre de que sea menor a 1 segundo.
Les decía que tenía un secreto y que en realidad el kilovoltaje, si lo disminuimos de 120 a 100, va a mejorar la atenuación de los rayos en el vaso con contraste. Por lo tanto, para la angio-TC recomiendo que se realice con 100 de kilovoltaje para poder tener una mejor opacificación de las arterias pulmonares. En cuanto al miliamper, va a ser modulado entre 50 como mínimo y 380 como máximo. O sea que utilizamos modulación del miliamper si es que tenemos esa posibilidad y tranquilamente vamos a topear el máximo alrededor de los 400 miliamper porque, bueno, en cuanto a lo que es el giro del tubo, si multiplicamos el miliamper por lo que demora en girar el tubo, nos va a dar el miliamper segundo. Así que no vamos a estar en un buen miliamperaje. Bien, una vez que yo tengo seleccionado los parámetros y tengo planificada la adquisición, como les dije, puede ser caudo craneal o cráneo caudal, vamos a proceder a colocar el corte testigo o corte de monitoreo o de monitorización que nos va a permitir monitorizar la llegada del contraste a la zona indicada. Tengo 3 lugares que generalmente es donde se coloca, ¿sí? No voy a utilizar un solo lugar para todos los pacientes igual. Por esto que les decía de que hay muchas variables en los pacientes y muchas variables en los equipos, entonces es muy importante prestar atención e identificar dónde voy a colocar el corte testigo o corte de monitoreo de la llegada del contraste, ¿sí? Como todos ustedes saben, este corte es una herramienta que se llama SmartPrep o Volus Tracking, que lo que va a hacer es hacer un corte en donde yo le indico, en este caso está indicándole en el Scout, donde voy a realizar el corte de monitoreo. Y lo que se hace es monitorizar corte a corte en el mismo lugar sin desplazamiento de la camilla cada 1 segundo en lo posible. A veces también se puede sincronizar para que cada corte sea cada 1,5 segundos o cada 2 segundos. En arterias pulmonares es conveniente realizarlo cada segundo. Entonces cada 1 segundo voy a tener un corte en ese lugar que yo marqué, en ese lugar que estoy indicando en este momento que se ve en el Scout, ¿sí? Entonces eso va cada segundo a monitorizar mientras empieza a circular ese medio de contraste por todo el acceso venoso y vamos a ver que en un determinado momento llega el contraste a la zona de interés y el equipo se puede disparar, ¿sí? Dispara solo automáticamente o lo disparamos nosotros en forma manual, ¿sí? Bien, les decía, tenemos 2 o 3 lugares. Yo suelo utilizar 2 lugares por el tipo de equipo que utilizo, que es un equipo de 16 hileras, como les comenté anteriormente. En los 2 equipos que trabajo, que son de 16 hileras, tenemos estas 2 posibilidades, ¿sí? Una vez la vena cava superior y la otra posibilidad es en las cavidades cardíacas derechas, como lo indican los Scouts respectivamente. Vena cava superior es la primera imagen y cavidades cardíacas derechas la segunda imagen, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a colocar en esos lugares? Lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? En pacientes que son jóvenes es conveniente colocar el SmartPrep o este corte de monitorización en la vena cava superior. ¿Por qué es esto? Porque llega el contraste por miembro superior, como ya expliqué, llega hasta la vena cava superior y si nosotros colocamos en las cavidades cardíacas derechas en un paciente que es joven y normal, cuando el contraste llega a las cavidades cardíacas derechas, si se procede a disparar el equipo, el tiempo de desplazamiento de la camilla entre el corte de monitorización, largo el equipo, se prepara la camilla para comenzar la adquisición, ese tiempo que se pierde hace que mi estudio quede contaminado, ¿sí?
¿Qué quiere decir que quede contaminado? Quiere decir que de las arterias pulmonares ya pasa a la arteria aorta y en muchos casos el estudio es óptimo, como les voy a mostrar más adelante, pero en otros casos es necesario repetirlo porque se lavó el contraste de las arterias pulmonares y pasó a la arteria aorta. Por eso es muy importante en pacientes jóvenes, en equipos de más chicos, de 16 hileras, por ejemplo, colocar el corte de monitorización en la vena cava superior. Cuando vemos un buen realce de la vena cava, entonces el equipo ya está listo para disparar. Cuando utilizamos cavidades cardíacas derecha, por ejemplo, en los equipos de 16 hileras, cuando el paciente tiene una alteración cardíaca, ¿sí? O el paciente es muy veterano, que está avanzado en edad, entonces en ese momento, en ese paciente vamos a utilizar como lugar de referencia o como corte de referencia las cavidades cardíacas derechas, ¿sí? Tiempo de delay para monitorización. Vamos a utilizar en el SmartPrep entre 7 y 9 segundos dependiendo de la edad del paciente, ¿sí? Entonces vamos a utilizar que, por ejemplo, si vamos a hacer de manera automática, vamos a colocar en nuestro equipo que, por ejemplo, si estoy en un equipo de 16 hileras y un paciente es joven, voy a utilizar alrededor de 130 unidades Hanfield. Entonces, cuando el equipo sensa que llega a 130 unidades Hanfield, el equipo se va a disparar solo, ¿sí? Y esto es en pacientes jóvenes para evitar que se lave ese medio de contraste de las arterias pulmonares. Es tan rápida la circulación a ese nivel, a esa zona, que 2 o 3 segundos hacen la diferencia, y en pacientes jóvenes que tienen una función cardíaca normal, la circulación va a ser rápida, por ende nuestro estudio lo podemos llegar a perder, ¿sí? Entonces por eso es que el corte testigo se puede poner en la vena cava superior. Si vamos a utilizar las cavidades cardíacas derecha, voy a colocar un delay de 7, de 9 segundos. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, tiene un enlentecimiento de lo que es el ritmo cardíaco, podemos llegar a colocar hasta 10 segundos de delay en la monitorización. Quiere decir que a los 10 segundos va a ser el primer corte y allí va a empezar a censar a cada segundo, ¿sí? En este caso podemos utilizar un valor más avanzado de unidades Hanfield, 200 unidades Hanfield podemos utilizar en este tipo de pacientes donde hay una alteración del ritmo cardíaco y donde el contraste, la tendencia va a ser a quedarse en el corazón porque hay una disfunción, hay una falla en el funcionamiento, por lo tanto va a ser mucho más lento ese flujo sanguíneo y va a quedar concentrado en las cavidades cardíacas derechas, ¿sí? ¿Por qué no utilizo el SmartPrep en la vena cava superior en pacientes con dificultades o con alteraciones del ritmo cardíaco? Porque si yo utilizo el SmartPrep en estos pacientes, me va a quedar precoz. Quiere decir, el contraste va a quedar todo en la cavidad cardíaca derecha y no va a fluir por las arterias pulmonares y le voy a ganar con el equipo en tiempo. Por tanto, el estudio me va a quedar precoz, ¿sí? Ese estudio se tiene que repetir, ¿sí? Por eso es mucho mejor colocar el corte testigo en lo que es la cavidad cardíaca derecha, porque ya vemos cómo circula de la aurícula al ventrículo y del ventrículo cómo va a ir hacia las arterias pulmonares. O sea que es una zona más cercana a las arterias pulmonares que si lo hago desde la vena cava superior. Entonces, en estos pacientes la adquisición va a ser caudocraneal. Sin embargo, cuando hago el corte testigo en la vena cava superior, el estudio va a ser cráneo-caudal, ¿sí? O sea, cráneo-caudal para vena cava superior, caudocraneal para las cavidades cardíacas derechas. Y acá puse una tercera opción, que es el tronco de la arteria pulmonar, en estudios o en equipos donde tengo mayor a 64 hileras. Por esta misma razón, porque si lo coloco en la vena cava superior me va a quedar precoz. Si los coloco en las cavidades cardíacas derecha podría tener una alteración. Entonces, la manera como mi estudio es más rápido, voy a utilizar el tronco de la arteria pulmonar
y con un sensado de aproximadamente 100-110 unidades de Hadfield para poder eventualmente tener, o sea, eventualmente no, para tener precisamente un tiempo correcto de las arterias pulmonares. O sea que esto va a ser para equipos mayores de 64 hileras. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el Smart Prep o la monitorización del corte. El ROI se coloca en la vena cava superior. ¿Sí? Vamos a ver cómo se va a ir pintando. Y allí, cuando se pintó, obtengo mi estudio. En este caso, el sensado en cavidades cardíacas derecha, tengo varios cortes y en este caso el tiempo de demora, porque el paciente tiene una dificultad cardíaca, voy a hacer varios cortes, o sea que el tiempo de demora va a ser mayor. Hay mucho tiempo de demora, ¿sí? Y entonces en ese caso, en este paciente se va a estar largando el estudio en este preciso momento. Les decía, la adquisición craneocaudal es de arriba hacia abajo y el corte de monitorización lo vamos a realizar en la vena cava superior. Allí está la adquisición de mi estudio de arterias pulmonares. Sin embargo, si yo tengo un Scout View y no tengo ningún dato, no me hace falta más datos, porque si ustedes ven la silueta cardíaca de este paciente, nos puede demostrar que ese paciente tiene efectivamente una alteración en el ritmo cardíaco, y estos estudios son los estudios que son más lentos. Por lo tanto, mi estudio va a empezar caudocraneal y voy a localizar el corte testigo en las cavidades cardíacas derechas. En este caso, la adquisición se hace de abajo hacia arriba. Vean cómo queda concentrado el contraste en las cavidades cardíacas, pero también tengo buen contraste en lo que es las arterias pulmonares. Si yo en este paciente coloco el ROI en la vena cava superior, probablemente a los 7-8 segundos tenga bien contrastada la vena cava superior, pero las arterias pulmonares demoran por todo ese proceso, ese retardo que tiene el corazón en eyectar la sangre, o en este caso el contraste, y me va a demorar mucho más tiempo. Entonces no voy a obtener contraste en las arterias pulmonares, que es lo que realmente me interesa. Por eso es muy importante utilizar distintos criterios según el paciente que sobre la camilla y según los antecedentes y la edad que tenga ese paciente. Les muestro algunas imágenes. Para una buena reconstrucción es necesario un buen postprocesado. Las imágenes tienen que ser de corte fino, de 1 milímetro. Algunas veces utilizamos overlapping, en otros casos no se utiliza overlapping. Estas son reconstrucciones sin overlapping en un equipo de 16 hileras. Las reconstrucciones más utilizadas son las reconstrucciones MIP, son las mejores, donde se visualiza si hubiera trombo, se visualiza toda la ramificación de las arterias pulmonares y se detectan muy bien los trombos en este tipo de reconstrucciones. Por supuesto que las reconstrucciones multiplanares tienen mejor resolución espacial, pero bueno, no se ve toda la arteria desplegada, ¿sí? Recordemos también que este tipo de reconstrucción se puede modificar el plano, generar planos oblicuos, y por tanto me va a mejorar la visualización en un solo corte de las arterias pulmonares y sus ramificaciones. Les decía que hay distintos planos. El plano es un axial oblicuo, casi coronal, donde se visualiza perfectamente las arterias pulmonares y sus ramificaciones. En este caso, este paciente que no tiene trombo es un estudio normal, pero sí mostrarle que, bueno, con los distintos planos y esta reconstrucción MIP podemos obtener muy buenas imágenes. También comentarles que, bueno, que se pueden hacer reconstrucciones volumen rendering, sobre todo si no hay una contaminación alrededor, ¿sí? En donde se puede realizar este tipo de reconstrucción, pero bueno, no son reconstrucciones que sean diagnósticas. Como ya sabemos, el volumen rendering es simplemente para mostrar
una imagen bonita, ¿verdad? Como se dice. Comentarles que el suero y el tiempo de la inyección de contraste mejoran lo que es, este es el ingreso del contraste por la vena cava, ¿sí? Lo estoy viendo en un plano oblicuo, estoy viendo en una reconstrucción MIP donde se va a sumar todo el vaso que tenga contraste y me va a demostrar también las estructuras óseas, son las dos estructuras que más se demuestran en la reconstrucción MIP, pero vean que muchas veces esto genera artefacto, el ingreso del medio de contraste, y ese artefacto puede ser disminuido con el aumento del flujo a 5,5 por ejemplo, y la solución salina que le dé tiempo a ingresar. La solución salina lo que hace es disminuir mucho el artefacto por endurecimiento del haz al ingreso del medio contraste en la vena cava superior. ¿Qué pasa con los estudios que quedan fuera de tiempo? Bueno, algunos son óptimos para el diagnóstico, como les decía. Muchas veces pasa que quedó, sobre todo en los pacientes jóvenes, nos queda contaminación en la arteria aorta, ¿sí? Pero bueno, son estudios que son diagnósticos. Por ejemplo, en este caso, indicado con la flecha roja en la imagen de la izquierda, podemos ver que hay un trombo en esa arteria pulmonar y este estudio no se repite. Es un estudio óptimo, ¿sí? Queda fuera de tiempo, pero hay contaminación, un poco de contaminación en la aorta, pero son estudios que son diagnósticos y son óptimos, ¿sí? Nos pasa en la mayoría de los pacientes que son jóvenes. Esto lo vamos a ver en reiteradas oportunidades. Esta es una angio-TC también, donde la aorta se ve con mucho mayor contraste y también es un estudio óptimo, ¿sí? Este probablemente sea un paciente con alteración del ritmo cardíaco, no lo recuerdo bien, pero ven que hay contraste en todas las estructuras vasculares y el estudio igualmente es diagnóstico y no es necesario repetirlo. Recuerden que disminuyendo el kilovoltaje vamos a obtener muy buenos resultados y estas arterias que se tienen que ver bien blancas, bien hiperdensas, las vamos a ver con mejor contraste y mucho mejor realce cuando el kilovoltaje es de 100. Como conclusiones generales, es importante destacar que tanto la edad del paciente y las alteraciones cardíacas que pudiera tener son determinantes en el cálculo del tiempo y planificación del estudio. La vía venosa periférica debe ser de calibre suficientemente tolerable como para lograr un estudio en un tiempo correcto. La cantidad de contraste no debe superar los 50 centímetros cúbicos independientemente del peso del paciente, porque no es necesario en realidad. No porque le vayamos a provocar alguna alteración al paciente, simplemente porque el tiempo de adquisición no supera los 12, 13, 14 segundos en algunos pacientes, y si inyectamos mayor cantidad de contraste, probablemente se termine la adquisición y se siga inyectando medio de contraste y no se dé tiempo al suero, que es muy importante el papel que cumple en este estudio de angio-TC de arterias pulmonares. Las características del equipo se deben conocer de antemano para lograr resultados exitosos en cualquier estudio de TC. Por último, decirles que la angio-TC de arterias pulmonares es un estudio difícil, sí, pero la realización correcta del mismo da una satisfacción muy grande, por lo menos a mí, que hago muchas angio-TC de arterias pulmonares por semana y realmente me encanta ver cuando me queda bien el estudio y me enojo mucho cuando no me queda bien. Les agradezco mucho por la atención y bueno, nos estamos viendo probablemente en algún encuentro en vivo. Como siempre, muy agradecida a Fardit y a los organizadores por esta invitación y bueno, hasta pronto, nos vemos pronto.